Mi nombre quedó fuera de la lista de invitados a la boda de mi propio hijo. Cuando el guardia de seguridad me miró con esa expresión de lástima y me dijo que no podía entrar, sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Ahí estaba yo, Amparo Villarreal, de 68 años, parada frente a los portones dorados de la estancia Los Álamos, vestida con mi mejor traje azul marino, mientras más de 200 personas elegantes celebraban adentro el matrimonio de Sebastián, mi único hijo. Lo que ustedes van a escuchar hoy es la historia más dolorosa y a la vez más satisfactoria de mi vida entera. Es la historia de cómo una madre puede ser traicionada por el hijo que crió con tanto sacrificio, pero también de cómo el destino tiene formas muy particulares de hacer justicia. Porque lo que pasó esa tarde del 15 de octubre en Villa Carlos Paz cambió para siempre el rumbo de nuestra familia. Y cuando sepan cuál era mi secreto, van a entender por qué esa sonrisa que le dediqué al guardia de seguridad fue apenas el comienzo de una venganza que nadie en esa fiesta jamás olvidaría. Pero para que entiendan completamente lo que sucedió, tengo que llevarlos conmigo al pasado, a los días cuando mi vida era tranquila y mi relación con Sebastián era lo más hermoso que tenía en este mundo. Vivo en Villa Carlos Paz desde hace 45 años. Llegué aquí cuando era una muchacha de 23 años, recién casada con Roberto Villarreal, un hombre trabajador y honesto que conocí en una fiesta de la iglesia en Córdoba capital. Roberto trabajaba como mecánico en un taller pequeño y yo acababa de terminar el secundario con sueños de tener mi propio negocio algún día. Los primeros años fueron duros, como suelen ser para todas las parejas jóvenes que empiezan con poco. Alquilábamos una casita pequeña en la zona más modesta de Villa Carlos Paz, donde el único lujo que nos podíamos permitir era caminar hasta el lago los domingos por la tarde y comer un helado compartido en el centro. Roberto trabajaba de lunes a sábado en el taller y yo limpiaba casas de familias acomodadas durante la semana para juntar algunos pesos extra. Sebastián llegó cuando yo tenía 26 años, después de 3 años de intentar quedar embarazada sin éxito. Cuando finalmente el doctor Ramírez me confirmó que estaba esperando un bebé, lloré de felicidad durante una hora completa. Roberto estaba tan emocionado que salió corriendo por todo el barrio, contándole a cualquiera que se cruzara que íbamos a ser padres. Desde el momento que nació Sebastián, supe que haría cualquier cosa por darle la vida que Roberto y yo no habíamos tenido. Era un bebé hermoso, con los ojos claros de su padre y mi nariz pequeña. Pero más allá de lo físico, había algo especial en él. Era un niño curioso, inteligente, que hacía preguntas sobre todo y nunca se conformaba con respuestas simples. Cuando Sebastián cumplió 2 años, Roberto y yo tomamos la decisión más arriesgada de nuestras vidas: usar todos nuestros ahorros para comprar un local pequeño en el centro de Villa Carlos Paz y abrir una tienda de ropa. Yo no sabía nada sobre el negocio de la ropa, pero tenía ganas de aprender y mucha determinación. Roberto siguió trabajando en el taller para mantener los gastos de la casa, mientras yo me dedicaba completamente a hacer crecer el negocio. Los primeros meses fueron terribles. Vendía tan poco que había días que no entraba ni un cliente. Me quedaba sentada detrás del mostrador, cosiendo dobladillos a mano o arreglando ropa usada que compraba barata para revender, mientras Sebastián jugaba en una esquina del local con sus juguetes caseros. Hubo noches que lloré pensando que habíamos cometido un error enorme, que íbamos a perder todo el dinero que tanto nos había costado juntar. Pero Roberto nunca perdió la fe en mí. Todas las noches, cuando llegaba del taller, con las manos manchadas de grasa, se sentaba a mi lado y me ayudaba a planificar estrategias para atraer más clientes. Fue él quien sugirió que empezara a hacer arreglos de ropa a domicilio, visitando a las señoras en sus casas. Esa idea cambió todo. De a poco, las mujeres de Villa Carlos Paz empezaron a conocerme como la Amparo que arregla cualquier cosa. Yo cargaba mi máquina de coser portátil y mi caja de herramientas de costura y recorría las casas del pueblo arreglando vestidos de fiesta, acortando pantalones, ajustando trajes. Las señoras se dieron cuenta de que yo era rápida, prolija y cobraba precios justos. El negocio empezó a crecer cuando Sebastián tenía 5 años. Ya no solo arreglaba ropa, sino que también vendía piezas nuevas que compraba directamente en las fábricas de Buenos Aires. 2 veces al año viajaba a la capital, dejando a Sebastián con Roberto,
para elegir la mercadería de la próxima temporada. Eran viajes agotadores, levantándome a las 4 de la mañana para tomar el colectivo, caminando por los showrooms durante todo el día, regateando precios hasta conseguir las mejores ofertas. Durante todos esos años de trabajo intenso, Roberto y yo nos aseguramos de que Sebastián nunca se sintiera abandonado. Por las noches, sin importar lo cansados que estuviéramos, nos sentábamos los tres en la mesa de la cocina y él nos contaba todo lo que había hecho en la escuela. Los fines de semana eran sagrados para la familia. Íbamos al lago, hacíamos asados en el patio, jugábamos a las cartas hasta tarde. Sebastián era un estudiante excepcional. Las maestras siempre nos llamaban para felicitarnos por su rendimiento. Era especialmente bueno en matemáticas y dibujo técnico, y desde chico decía que quería ser ingeniero para construir casas más lindas que las que existían en Villa Carlos Paz. Roberto y yo sabíamos que esos estudios iban a costar mucho dinero, así que duplicamos nuestros esfuerzos para ahorrar. Cuando Sebastián terminó el secundario con las mejores notas de su promoción, conseguimos una beca parcial para que estudiara Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Córdoba. El día que recibimos la notificación de la beca, los tres lloramos abrazados en la cocina. Era el resultado de años de sacrificio, pero valía cada peso que habíamos dejado de gastar en nosotros para invertir en su futuro. Los 5 años de universidad fueron los más duros económicamente, pero también los más gratificantes. Sebastián viajaba todos los días desde Villa Carlos Paz hasta Córdoba capital, levantándose a las 5 de la mañana para tomar el primer colectivo. Yo le preparaba el almuerzo todas las noches, envuelto en papel de aluminio, con una nota diferente cada día, deseándole suerte en los exámenes. Durante esos años, la tienda siguió creciendo. Ya tenía 3 empleadas trabajando conmigo y habíamos ampliado el local incorporando el espacio de al lado. Vendíamos ropa para toda la familia, desde ropa de bebé hasta trajes de fiesta para señoras mayores. Me había convertido en una empresaria respetada en Villa Carlos Paz, pero nunca perdí la humildad ni el trato cercano con mis clientes. Roberto también progresó en su trabajo. Después de 15 años como empleado, logró asociarse con el dueño del taller y abrir una sucursal nueva en la zona turística de Villa Carlos Paz. Los fines de semana largos y durante el verano, cuando llegaban miles de turistas a la ciudad, el taller no daba abasto con los arreglos de autos. Roberto se había especializado en mecánica de autos importados y su reputación se extendió por toda la región. El día que Sebastián se recibió de ingeniero fue el día más orgulloso de mi vida. La ceremonia de graduación fue en el aula magna de la universidad y ahí estábamos Roberto y yo, sentados en primera fila, vestidos con nuestras mejores ropas, viendo a nuestro hijo recibir su diploma. Cuando lo llamaron por su nombre completo, Sebastián Roberto Villareal, y él subió al estrado con esa sonrisa enorme, sentí que todos los años de esfuerzo habían valido la pena. Después de graduarse, Sebastián consiguió trabajo inmediatamente en una empresa constructora importante de Córdoba capital. Su primer sueldo era más alto que lo que Roberto y yo ganábamos juntos en el mejor mes del año. Estábamos tan contentos por él, tan orgullosos de ver que había logrado superarse y tener las oportunidades que nosotros nunca habíamos tenido. Al principio, Sebastián seguía viviendo con nosotros en Villa Carlos Paz y viajando todos los días a Córdoba para trabajar. Los domingos seguíamos almorzando juntos y él nos contaba sobre sus proyectos, las obras que estaba supervisando, los clientes importantes con los que trataba. Escucharlo hablar de su trabajo era como escuchar a un hijo describir sus sueños hechos realidad. Pero a medida que pasaron los meses, noté cambios sutiles en Sebastián. Empezó a llegar más tarde a casa, diciendo que tenía reuniones de trabajo o compromisos sociales con colegas. Los fines de semana ya no quería quedarse en Villa Carlos Paz, prefería ir a Córdoba capital para salir con sus nuevos amigos. Su forma de vestirse cambió también. Dejó las camisas simples que yo le planchaba con tanto cariño y empezó a usar trajes caros que compraba en boutiques de Buenos Aires. El cambio más notable llegó cuando Sebastián decidió mudarse a un departamento en Córdoba capital. Dijo que era más práctico para su trabajo, que perdía demasiado tiempo viajando todos los días. Roberto y yo lo entendimos, aunque dolía verlo partir.
Ayudamos a mudarlo un sábado de marzo, cargando sus pertenencias en la camioneta de Roberto. El departamento era moderno, con vista al centro de la ciudad, muy diferente a la casa humilde donde había crecido. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Sebastián venía a Villa Carlos Paz una vez cada 15 días, generalmente los domingos al mediodía para almorzar, pero hasta esos almuerzos se volvieron tensos. Él parecía impaciente, como si estar en casa fuera una obligación más que un placer. Miraba el reloj constantemente y siempre tenía alguna excusa para irse temprano. Fue durante uno de esos almuerzos dominicales que Sebastián nos habló por primera vez de Valentina Herrera. Describió a una mujer brillante, abogada especializada en derecho corporativo, que trabajaba en el estudio jurídico que asesoraba a su empresa constructora. Es diferente a todas las chicas que conocí antes, nos dijo con una sonrisa que no le habíamos visto en meses. Es sofisticada, educada, viene de una familia muy distinguida de Buenos Aires. Roberto y yo intercambiamos miradas cuando Sebastián usó la palabra sofisticada. Era una palabra que nunca había estado en su vocabulario, una palabra que sonaba como si hubiera sido aprendida de alguien más, pero nos alegramos de verlo enamorado y emocionado por algo que no fuera solamente el trabajo. Las semanas siguientes, Sebastián no hablaba de otra cosa que no fuera Valentina. Nos contaba sobre los restaurantes caros donde cenaban, las obras de teatro a las que iban, los viajes de fin de semana a Buenos Aires para que él conociera a la familia de ella. Era evidente que estaba perdidamente enamorado, pero también era evidente que estaba cambiando para adaptarse al mundo de ella. El día que finalmente conocimos a Valentina fue un domingo de mayo. Sebastián nos había avisado que la traería a almorzar a casa. Yo pasé toda la semana planificando el menú, limpiando la casa hasta que brillara, comprando flores frescas para los jarrones. Quería causar la mejor primera impresión posible con la mujer que había conquistado el corazón de mi hijo. Cuando llegaron esa mañana, lo primero que noté fue lo hermosa que era Valentina. Alta, rubia, con esa elegancia natural que solo tienen las mujeres que nacieron en cuna de oro. Llevaba un vestido de marca que probablemente costaba más que lo que yo ganaba en un mes. Pero lo que más me llamó la atención fue su forma de mirar nuestra casa, como si estuviera evaluando cada mueble, cada decoración, cada detalle de nuestro hogar humilde. Encantada de conocerla, señora Villarreal, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su apretón de manos fue firme pero frío, y noté cómo sus ojos recorrían rápidamente la sala, deteniéndose en nuestros muebles viejos, en las fotografías familiares enmarcadas con marcos baratos, en la televisión pequeña que teníamos desde hacía 10 años. Durante el almuerzo, Valentina fue educada, pero distante. Cuando le pregunté sobre su trabajo, respondía con monosílabos. Cuando Roberto le contó anécdotas graciosas sobre Sebastián de niño, sonreía de forma forzada. Cuando le ofrecí repetir el plato principal, que era el guiso de pollo que más le gustaba a Sebastián desde chico, dijo que estaba muy sabroso, pero que ya había comido suficiente. Lo más doloroso fue observar cómo Sebastián se comportaba durante esa comida. Parecía nervioso, vigilando constantemente las reacciones de Valentina, como si temiera que dijéramos o hiciéramos algo que la incomodara. Cuando Roberto empezó a contar la historia de cómo habíamos ahorrado durante años para pagar sus estudios, vi cómo Sebastián lo interrumpía rápidamente para cambiar de tema. Después del almuerzo, mientras yo servía el café y las facturas caseras que había hecho especialmente para ella, Valentina se excusó para atender una llamada telefónica muy importante del estudio. Se quedó hablando por teléfono en el jardín durante 20 minutos, mientras nosotros 3 esperábamos en la sala. Cuando volvió, dijo que tenían que irse porque ella tenía un compromiso familiar ineludible en Buenos Aires. Se fueron antes de las 4 de la tarde, mucho antes de lo que habíamos planeado. Roberto y yo nos quedamos en la cocina, recogiendo los platos y tratando de procesar lo que acababa de pasar. No me gustó nada esa chica, me dijo Roberto mientras secaba los vasos. Sebastián no parecía el mismo cuando estaba con ella. Yo traté de ser optimista, de encontrarle el lado bueno a la situación. Tal vez estaba nerviosa por conocernos, le dije. Muchas veces las primeras impresiones no son justas, démosle otra oportunidad. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que Roberto tenía razón. Había algo en la forma en que Valentina nos había mirado, como si fuéramos especímenes de museo,
algo que no encajaba en el mundo perfecto que ella había construido alrededor de mi hijo. Los meses que siguieron confirmaron mis peores temores. Las visitas de Sebastián se volvieron aún más esporádicas. Cuando venía, era solo para eventos específicos, mi cumpleaños, el Día de la Madre, Navidad, y siempre venía solo, con excusas elaboradas sobre por qué Valentina no podía acompañarlo. Está trabajando en un caso muy importante, decía, o tiene un compromiso familiar que no puede cancelar, o se siente un poco mal del estómago y prefiere quedarse en casa descansando. Siempre había una razón, siempre había una explicación que sonaba razonable, pero que dolía cada vez más. Durante esos meses, también noté cambios en el vocabulario y en las actitudes de Sebastián. Empezó a hacer comentarios sobre la necesidad de mejorar la presentación personal y la importancia de adaptarse a diferentes ambientes sociales. Un día me sugirió que renováramos la decoración de la casa para que esté más acorde con los tiempos actuales. Otro día comentó que tal vez Roberto y yo podríamos explorar oportunidades de crecimiento cultural, asistiendo a obras de teatro o conciertos en Córdoba capital. Todos estos comentarios parecían inocentes por separado, pero juntos formaban un patrón que me partía el corazón. Mi hijo se estaba avergonzando gradualmente de sus padres, de su casa, de su historia, y lo más doloroso era que él mismo no se daba cuenta de lo que estaba pasando. El punto de quiebre llegó durante las fiestas de fin de año. Tradicionalmente, Sebastián pasaba Nochebuena y Navidad con nosotros en Villa Carlos Paz. Era una tradición sagrada que habíamos mantenido durante todos los años de su universidad y los primeros años de su trabajo. Pero esa Navidad, 2 días antes del 24, Sebastián nos llamó para decir que iban a pasar las fiestas en Buenos Aires con la familia de Valentina. Es importante para mi relación, nos explicó por teléfono. Los padres de Valentina están organizando una reunión familiar grande y quieren conocerme mejor. Ustedes van a entender, ¿verdad? Roberto y yo pasamos nuestra primera Navidad solos en 25 años. Preparé la cena navideña como siempre, pero sobraba comida para una semana. Pusimos regalos debajo del arbolito que habíamos armado juntos cada diciembre desde que Sebastián era pequeño. Pero esa noche no hubo nadie para abrirlos. Esa noche, sentada en mi sillón favorito mientras Roberto dormía, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Ya no iba a esperar pasivamente que mi relación con Sebastián se deteriorara hasta desaparecer. No iba a permitir que me excluyeran completamente de la vida del hijo que había criado con tanto amor y sacrificio. Al día siguiente, empecé a hacer averiguaciones discretas sobre la familia Herrera. No fue difícil encontrar información, ya que eran conocidos en los círculos sociales de Buenos Aires. Valentina venía de una dinastía de médicos y abogados con propiedades en Barrio Norte y una casa de verano en Punta del Este. Su padre era cirujano cardiovascular en uno de los hospitales más prestigiosos del país y su madre era jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones. Entendí entonces por qué Sebastián se sentía intimidado, por qué estaba tratando tan desesperadamente de encajar en ese mundo de privilegios y abolengo que era completamente ajeno al nuestro. Pero lo que no entendía era por qué tenía que negarnos a nosotros para ser aceptado por ellos. La respuesta a esa pregunta llegaría de la manera más cruel posible, 6 meses después, cuando me enteré de que mi propio hijo se iba a casar sin siquiera haberme invitado a la ceremonia. Ustedes que están escuchando esta historia, necesito que me ayuden con algo. Quiero saber de qué ciudad son, qué países nos están siguiendo aquí en Abuela Recordó. Escriban en los comentarios de dónde nos ven, porque me emociona mucho saber que hay familias de toda América del Sur que se conectan con estas historias que compartimos. Y si todavía no se suscribieron al canal, háganlo ahora mismo porque esta historia recién está empezando. Lo que les voy a contar en los próximos episodios sobre cómo me vengué de esa humillación los va a dejar sin palabras, porque resulta que yo tenía un secreto que ni mi propio hijo conocía, un secreto que cambió completamente el final de esta historia. Pero antes de contarles sobre ese momento terrible cuando descubrí que no estaba invitada a la boda de Sebastián y sobre la venganza perfecta que ejecuté esa tarde de octubre, necesito que sepan exactamente cómo llegamos a ese punto de quiebre. Cómo una madre puede llegar a ser tan traicionada por el hijo que más ama en el mundo.
La primera señal de que algo terrible estaba por suceder llegó un martes gris de septiembre, cuando mi vecina Graciela me mostró algo que me heló la sangre. Estábamos tomando mate en su galería, como hacíamos todas las tardes desde hace 15 años, cuando ella sacó de su bolso una invitación dorada con letras elegantes grabadas en relieve. «Amparo, mira qué lindas son las invitaciones de boda de tu Sebastián», me dijo con una sonrisa inocente. «Mi cuñada me mostró la suya ayer. Dice que va a ser una fiesta espectacular en una estancia muy exclusiva». Mi corazón se detuvo completamente. Tomé esa invitación con manos temblorosas y leí cada palabra como si fuera un documento en idioma extranjero. Ahí estaba escrito con toda claridad: Sebastián Roberto Villarreal y Valentina Herrera tienen el honor de invitarlos a celebrar su matrimonio el sábado 15 de octubre de 2023 a las 17 horas, en Estancia Los Álamos, Camino de las Rosas, kilómetro 12, Villa Carlos Paz. La invitación estaba dirigida a los señores Morales, una pareja de comerciantes que apenas conocía a mi hijo de vista. Ellos habían sido invitados a la boda de Sebastián, pero yo, su madre, no había recibido absolutamente nada. «Graciela, ¿vos estás segura de que esta invitación es de mi Sebastián?», le pregunté, con una voz que no reconocía como mía. «Claro que sí, Amparo. Tienes su nombre completo acá. ¿No te llegó la tuya todavía? Capaz que se demoró el correo». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, dando vueltas en la cama, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Tal vez habían mandado las invitaciones en tandas diferentes. Tal vez la mía se había perdido en el correo. Tal vez Sebastián quería darme la invitación personalmente, como una sorpresa especial. Al día siguiente fui hasta la oficina de correos y hablé con Marta, la empleada que conocía a toda la familia desde que llegamos a Villa Carlos Paz. «Marta, ¿no ha llegado alguna correspondencia importante para mí? Algo que parezca una invitación de casamiento». Marta revisó meticulosamente todo el correo de los últimos 15 días. No había nada, ni una carta, ni un sobre elegante, ni la más mínima señal de que mi hijo hubiera pensado en incluirme en el día más importante de su vida. Durante las siguientes 2 semanas, desarrollé una obsesión enfermiza con las invitaciones de esa boda. Descubrí que medio Villa Carlos Paz había sido invitado. El dentista de Sebastián tenía invitación. La empleada de la panadería donde comprábamos facturas los domingos tenía invitación. Hasta el mecánico que le había arreglado el auto una sola vez tenía invitación. Cada descubrimiento era como recibir una bofetada. Gente que conocía a mi hijo de forma superficial iba a estar presente en su casamiento, pero yo, que lo había llevado en mis entrañas durante 9 meses, que me había desvelado con él cuando tenía fiebre de bebé, que había trabajado 12 horas diarias para pagarle los estudios, yo no merecía estar ahí. El colmo llegó cuando me enteré de que hasta Roberto había sido excluido. Mi marido, que había sido el modelo a seguir de Sebastián durante toda su infancia, que le había enseñado a andar en bicicleta, a manejar, a ser un hombre de bien, tampoco figuraba en esa lista de invitados selectos. Decidí confrontar directamente a mi hijo. Un viernes por la tarde lo llamé a su celular, tratando de sonar casual y cariñosa como siempre. «Sebastián, mi amor, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos». «Hola, mamá, estoy bien pero muy ocupado con el trabajo. Tengo varios proyectos importantes entre manos. Me alegra saber que te va tan bien, hijo. Escúchame, me llegaron algunos comentarios sobre que te vas a casar pronto. ¿Es verdad eso?». El silencio que siguió duró una eternidad. Podía escuchar su respiración entrecortada del otro lado de la línea, como si estuviera buscando desesperadamente las palabras correctas. «Mamá, sí, es cierto. Valentina y yo decidimos casarnos. Íbamos a contarte pronto. Qué maravilloso, Sebastián. Estoy tan feliz por ustedes. ¿Cuándo es la ceremonia? ¿Necesitan ayuda con algo? ¿Quieren que organicemos algo desde acá?». Otra pausa larga. Más respiración entrecortada. «Mamá, es una ceremonia muy íntima, muy pequeña. Casi no vamos a invitar a nadie. Solo familia directa de Valentina y algunos amigos muy cercanos». Esa mentira me atravesó como una lanza. Familia directa éramos Roberto y yo. Nadie más directo que los padres. Pero al parecer, en el nuevo diccionario de mi hijo, nosotros habíamos sido reclasificados como algo menos que familia. «Sebastián, nosotros somos tu familia directa,
Tu papá y yo queremos estar ahí contigo en ese momento tan especial. Mamá, después del casamiento vamos a hacer algo especial para ustedes. Una comida familiar, más tranquila, donde podamos celebrar con calma. Va a ser mejor así. Una comida familiar después del casamiento. Las sobras de la felicidad de mi hijo. Los restos de lo que realmente importaba. Servidos cuando ya todo hubiera terminado. Cuando las fotos importantes ya estuvieran tomadas. Cuando los recuerdos hermosos ya pertenecieran exclusivamente a otros. Sebastián, ¿puedo preguntarte por qué no querés que estemos en tu casamiento? Mamá, no es que no quiera, es que es complicado. Valentina tiene una familia muy numerosa y el lugar donde vamos a hacer la fiesta tiene capacidad limitada. Tuvimos que hacer una selección muy estricta. Más mentiras. Según lo que había averiguado, la estancia Los Álamos podía albergar tranquilamente a 300 personas. Y según las invitaciones que habían circulado por todo el pueblo, iban a ser más de 200 invitados. Pero en esa multitud no había lugar para sus padres. Esa llamada telefónica terminó conmigo llorando en el baño durante 2 horas, mientras Roberto trataba de consolarme desde el otro lado de la puerta. Mi marido estaba igual de devastado que yo, pero trataba de mantenerse fuerte para no hundirme más en la tristeza. Amparo, algo está muy mal acá. Este no es el Sebastián que conocemos. Esa mujer le lavó el cerebro completamente. Durante las semanas siguientes, traté de procesar lo que estaba pasando. Repasé mentalmente cada momento de la vida de Sebastián, buscando señales de que esto podría haber sucedido. ¿Había sido una madre demasiado protectora? ¿Demasiado presente? ¿Demasiado ausente? ¿Qué había hecho mal para merecer esta traición? Me acordé de todas las noches que me quedé despierta cuando él tenía pesadillas de chico, cantándole canciones de cuna hasta que se volviera a dormir. Me acordé de las veces que falté al trabajo cuando estaba enfermo, porque no había nadie más que pudiera cuidarlo. Me acordé de los cumpleaños donde Roberto y yo nos privamos de cosas esenciales para poder comprarle el regalo que él quería. Me acordé también de su graduación de la universidad, cuando nos abrazó llorando y nos dijo que éramos los mejores padres del mundo. ¿Dónde estaba ese muchacho agradecido? ¿Qué había pasado con ese hijo que nos llamaba todos los días para contarnos hasta los detalles más pequeños de su trabajo? La respuesta llegó de una forma inesperada, a través de Carmen, una señora que trabajaba como mucama en la casa de los Herrera en Buenos Aires. Carmen era hermana de una de mis empleadas y había venido a Villa Carlos Paz para pasar unos días de vacaciones. Amparo, yo no debería contarte esto, pero me da mucha pena lo que está pasando, me dijo Carmen una tarde cuando vino a la tienda supuestamente a comprarse una blusa. Yo escuché conversaciones entre la señorita Valentina y sus padres sobre el casamiento de su hijo. Carmen me contó que los Herrera habían decidido desde el principio que Roberto y yo éramos inadecuados para el tipo de celebración que ellos querían organizar. Según lo que había oído, consideraban que nuestra presencia podría restar elegancia al evento. La señorita Valentina le dijo a su mamá que ustedes no iban a encajar con el nivel sociocultural de los otros invitados. Me relató Carmen con los ojos llenos de lágrimas, y que era mejor hacer una separación clara entre la familia de ella y la familia de él. Pero lo más doloroso vino después. Carmen me contó que Valentina le había dicho a Sebastián que si insistía en invitarnos, ella cancelaría el casamiento. Había puesto un ultimátum, o nosotros o ella, y mi hijo había elegido. Su hijo trató de defenderlos al principio, continuó Carmen, pero la señorita Valentina le hizo entender que si se casaba con ella, tenía que adaptarse completamente a su mundo, y que ese mundo no incluía a personas de origen humilde como ustedes. Esa noche, cuando le conté a Roberto lo que había descubierto, mi marido se puso más furioso de lo que lo había visto jamás. 30 años trabajando como un burro para darle todo a ese muchacho ingrato, y ahora resulta que somos una vergüenza para él. Pero yo sentía algo más profundo que la furia. Sentía una tristeza abismal, como si hubiera muerto alguien muy querido, porque en cierto sentido había muerto. El Sebastián que yo conocía, el que había criado con tanto amor, ya no existía. Había sido reemplazado por un extraño que era capaz de sacrificar a sus padres en el altar de la ambición social. Las semanas que faltaban para el casamiento fueron las más oscuras de mi vida.
Me levantaba todas las mañanas con un peso enorme en el pecho, preguntándome cómo había fallado tanto como madre. Roberto trataba de animarme, pero yo veía que él también estaba destrozado por dentro. Dejé de atender la tienda con la misma dedicación de siempre. Mis empleadas empezaron a preocuparse porque me veían distraída, triste, como una sombra de lo que había sido. Los clientes notaban mi falta de energía y algunos incluso me preguntaban si estaba enferma. Una semana antes del casamiento, tomé una decisión desesperada. Fui hasta Córdoba capital sin avisar a nadie, con la intención de encontrar a Sebastián en su oficina y tener una conversación final, de madre a hijo, para tratar de recuperar algo de la relación que habíamos tenido. Llegué a su empresa y pregunté por él en recepción. La secretaria me dijo que estaba en una reunión importante, pero que podía esperarlo en el área de visitas. Me quedé ahí sentada durante 3 horas, viendo pasar empleados elegantes, sintiendo como una intrusa en ese mundo corporativo donde mi hijo había encontrado su nuevo hogar. Cuando finalmente Sebastián apareció, la expresión de su cara cuando me vio fue de horror puro, no de alegría, no de sorpresa, horror, como si hubiera visto un fantasma del pasado que prefería mantener enterrado. «Mamá, ¿qué haces acá? ¿Pasó algo grave?» «Sebastián, necesito hablar con vos. Solo 5 minutos, como la madre que soy». Me llevó a un café cerca de la oficina, pero durante toda la caminata noté cómo miraba hacia todos lados, como si temiera que algún colega lo viera conmigo. En el café, eligió una mesa en el rincón más alejado, donde había menos posibilidades de que lo reconocieran. «Sebastián, vine a pedirte una última vez que reconsideres tu decisión. No me importa si la fiesta es elegante o no, si encajo o no con los otros invitados. Solo quiero estar ahí cuando mi único hijo se case. Es todo lo que te pido». Mi hijo evitó mirarme a los ojos durante toda la conversación. Jugueteaba nerviosamente con la servilleta, miraba por la ventana, chequeaba constantemente su teléfono. Cuando finalmente habló, sus palabras me destrozaron completamente. «Mamá, yo ya tomé una decisión. Valentina y yo vamos a empezar una nueva etapa de nuestras vidas y necesitamos hacerlo de la manera que nos parezca correcta. Después del casamiento vamos a tener mucho tiempo para estar juntos, para hacer las cosas bien». ¿Hacer las cosas bien? ¿Estás diciendo que incluir a tus padres en tu casamiento no sería hacer las cosas bien? No es eso, mamá. Es que ustedes no van a estar cómodos en ese ambiente. Van a sentirse fuera de lugar. Y yo no quiero que pasen por esa incomodidad. Era la mentira más cruel que me habían dicho jamás. Me estaba excluyendo por mi propio bien, como si fuera una niña incapaz de decidir por mí misma si quería o no estar presente en el momento más importante de la vida de mi hijo. «Sebastián, déjame decidir a mí si me voy a sentir cómoda o no. Déjame ser parte de tu felicidad, aunque sea por unas horas. Mamá, mi decisión ya está tomada. Por favor, no hagamos esto más difícil de lo que ya es». Me fui de ese café caminando como una zombie. En el colectivo de vuelta a Villa Carlos Paz, lloré durante todo el viaje, mientras los otros pasajeros me miraban con curiosidad y lástima. Era la primera vez en mi vida que sentía que había perdido completamente a mi hijo, que ya no había manera de recuperar el vínculo que habíamos tenido. Esa noche, Roberto me encontró sentada en la cocina, mirando las fotos de la infancia de Sebastián que teníamos pegadas en la heladera. Fotos de cumpleaños, de vacaciones familiares, de graduaciones del colegio. En todas esas fotos se veía un niño feliz, rodeado de padres que lo adoraban. «Roberto, creo que perdimos a nuestro hijo para siempre», le dije con una voz que salía desde lo más profundo de mi alma rota. «No, Amparo, lo que perdimos fue la ilusión de que habíamos criado a un hombre de bien, pero tal vez todavía haya tiempo de que él se dé cuenta del error que está cometiendo». Pero yo ya no tenía esperanzas. Los siguientes días pasaron como una neblina. No podía comer, apenas dormía, no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Mis amigas trataban de consolarme, pero ¿cómo se consuela a una madre que ha sido rechazada por su propio hijo? El viernes anterior al casamiento, mientras limpiaba obsesivamente la casa para mantenerme ocupada, encontré una caja con todas las cartas que Sebastián me había escrito cuando estaba en la universidad. Las leí una por una, y cada palabra de agradecimiento, cada declaración de amor filial, cada promesa de que siempre estaríamos unidos,
se sentía ahora como una bofetada. En una de esas cartas, escrita después de un examen particularmente difícil, Sebastián decía: «Mamá, cuando me reciba y tenga éxito en la vida, lo primero que voy a hacer es devolverles todo lo que ustedes sacrificaron por mí. Voy a asegurarme de que sean los invitados de honor en todos los momentos importantes de mi vida, porque sin ustedes nada de esto sería posible». Esa carta la había escrito apenas 5 años atrás. ¿Cómo era posible que una persona cambiara tan radicalmente en tan poco tiempo? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando María Elena, otra vecina, me trajo una información que cambiaría completamente mi perspectiva sobre todo lo que me estaba pasando. María Elena trabajaba en una inmobiliaria del centro y tenía acceso a información sobre propiedades y transacciones comerciales en toda la región. Amparo, vine a contarte algo que capaz te interesa saber. ¿Sabías que la estancia Los Álamos cambió de dueño hace unos años? No, no lo sabía, pero tampoco entendía por qué eso podría importarme en ese momento de devastación emocional. La estancia ahora pertenece a una empresa que se llama RC Inversiones. Y fíjate qué casualidad, esas iniciales son iguales a las de tu Roberto. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero todavía no entendía a dónde quería llegar María Elena. Amparo, ¿vos sabés si Roberto tiene algunas inversiones que no te haya contado? Porque el dueño registrado de esa empresa tiene el mismo nombre completo que tu marido. Esa noche, cuando Roberto llegó del taller, le pregunté directamente sobre RC Inversiones. La expresión que vi en su cara me confirmó inmediatamente que había algo importante que no sabía. Amparo, sentate. Hay cosas que tengo que contarte. Y ahí fue cuando mi vida cambió para siempre. Cuando descubrí el secreto que Roberto había guardado durante años, el secreto que me convertiría en la dueña de la venganza más perfecta que hubiera existido jamás. Roberto se sentó a mi lado en el sillón de la sala, tomó mis manos entre las suyas y me miró con una expresión que jamás le había visto. Era una mezcla de culpa, nerviosismo y algo que parecía alivio, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente pudiera liberarse de él. Amparo, durante los últimos 20 años he estado haciendo inversiones sin contarte, no porque no confiara en vos, sino porque quería darte una sorpresa cuando me jubilara. Quería que tuviéramos una vejez tranquila, sin preocupaciones económicas, y pensé que la mejor manera era ir comprando propiedades de a poco, sin que te dieras cuenta. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Roberto, mi marido trabajador y honesto, había estado llevando una vida financiera secreta durante 2 décadas. ¿Qué tipo de propiedades, Roberto? Empecé comprando terrenos baratos en zonas que yo pensaba que iban a crecer con el tiempo. Usaba toda la plata extra del taller y también parte de lo que vos ganabas en la tienda, pero siempre dejando suficiente para los gastos de casa y los estudios de Sebastián. Cuando esos terrenos se valorizaron, los vendí y compré locales comerciales. Después compré casas, departamentos y finalmente, Roberto hizo una pausa larga, como si le costara pronunciar las palabras siguientes. Finalmente compré la estancia Los Álamos. El mundo se detuvo a mi alrededor. Todo sonido desapareció. Mi respiración se cortó completamente. Roberto, ¿me estás diciendo que somos dueños de la estancia donde se va a casar Sebastián? Sí, Amparo. Compramos la estancia hace 3 años, justo después de que Roberto padre murió y nos dejó una herencia que vos ni sabías que existía. Él tenía algunas inversiones en Buenos Aires que nunca nos había contado. Con esa plata pude hacer la compra más grande de mi vida. La ironía de la situación me golpeó como un rayo. Mi hijo me había excluido de su casamiento porque su novia y su familia consideraban que yo no tenía el nivel social adecuado para un evento en una estancia exclusiva. Pero resulta que esa estancia exclusiva era mía. Roberto, ¿por qué nunca me contaste nada de esto? Porque quería que fuera una sorpresa para tus 65 años. Pensaba revelarte todo el patrimonio que habíamos construido y proponerte que nos mudáramos a Buenos Aires, que viajáramos por el mundo, que viviéramos como los millonarios que técnicamente somos ahora. Roberto fue hasta el dormitorio y volvió con una caja de zapatos llena de papeles, escrituras, contratos, estados de cuenta bancarios, documentos notariales. Era como descubrir un tesoro enterrado en mi propia casa. Amparo, además de la estancia, tenemos 14 propiedades más repartidas entre Villa Carlos Paz, Córdoba capital y Buenos Aires.
Tenemos 2 departamentos en Puerto Madero, 3 locales comerciales en el centro de Córdoba, una casa quinta en Mendoza y varias casas más pequeñas que alquilamos para obtener ingresos mensuales. Mientras Roberto me mostraba cada documento, yo sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Durante todos estos años, mientras me preocupaba por pagar las cuentas de fin de mes, mientras ahorraba peso por peso para las vacaciones familiares, mientras me privaba de comprar ropa nueva para poder invertir en la tienda, resulta que éramos millonarios. ¿Cuánto vale todo esto, Roberto? Según la última tasación que hice el año pasado, nuestro patrimonio completo vale aproximadamente 8 millones de pesos. Si vendiéramos todo mañana, podríamos vivir el resto de nuestras vidas sin trabajar nunca más. La cifra era tan astronómica que no podía procesarla. 8 millones de pesos. Más dinero del que había visto jamás. Más dinero del que había soñado tener alguna vez. Y todo ese dinero había sido acumulado en secreto por el hombre que dormía a mi lado todas las noches. Roberto, ¿Sebastián sabe algo de esto? No sabe absolutamente nada. Yo pensaba contarle después de tu cumpleaños, cuando ya te hubiera contado todo a vos. Quería que fuera algo que manejáramos juntos, como pareja. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierta hasta el amanecer, procesando esta revelación que cambiaba completamente mi perspectiva sobre todo. La familia Herrera nos consideraba indignos de participar en su celebración elegante, pero nosotros éramos más ricos que ellos. Valentina me miraba con desprecio porque pensaba que yo era una simple comerciante de pueblo, pero yo era la propietaria del lugar más exclusivo de la región. Al día siguiente, sábado, llamé al administrador de la estancia para conocer mejor los detalles de la operación. El señor Méndez, que había sido el encargado durante los últimos 10 años, me explicó cómo funcionaba el negocio. Señora Villarreal, la estancia tiene un promedio de 2 eventos importantes por mes: bodas, celebraciones de empresas, fiestas de 15 años de familias adineradas. Los ingresos anuales rondan los 500,000 pesos y los gastos operativos son aproximadamente 200,000. Es un negocio muy redituable. Le pregunté específicamente sobre el casamiento del 15 de octubre. Señor Méndez, ¿puede contarme los detalles del evento que tenemos programado para este sábado? Por supuesto, señora. Es una boda muy exclusiva, para 200 a 250 personas. Los contratantes pagaron el alquiler completo por 3 días, viernes para la decoración, sábado para el evento y domingo para el desarme. El costo total fue de 120,000 pesos, todo pago por adelantado. 120,000 pesos. Mi hijo y su novia habían pagado 120,000 pesos para alquilar mi propia propiedad para una fiesta de la cual yo estaba excluida. La ironía era tan cruel que casi me daba risa. Señor Méndez, ¿está usted familiarizado con los términos del contrato de alquiler? Específicamente, ¿hay alguna cláusula sobre cancelaciones? Sí, señora. El contrato estándar incluye una cláusula que permite a la propietaria cancelar cualquier evento con 24 horas de anticipación en casos de circunstancias excepcionales. Por supuesto, esa cláusula nunca se ha usado en todos los años que llevo trabajando aquí. Una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea terrible y maravillosa a la vez. Señor Méndez, ¿sería posible que nos reuniéramos el lunes para revisar ese contrato en detalle? El domingo por la mañana, Roberto y yo fuimos a misa como hacíamos todos los domingos desde hace 30 años. Pero esa misa fue diferente. Durante toda la ceremonia, no pude concentrarme en las palabras del padre Augusto. Mi mente estaba ocupada planificando algo que sabía que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de misa, nos quedamos hablando con algunas parejas amigas en la puerta de la iglesia. Fue ahí donde confirmé que efectivamente medio pueblo tenía invitaciones para el casamiento de Sebastián. Amparo, qué emocionante que sea mañana la boda de tu hijo, me dijo Estela, la esposa del farmacéutico. Nosotros estamos tan contentos de haber sido invitados. Hace años que no íbamos a una fiesta tan elegante. Estela y su marido habían hablado con Sebastián exactamente 3 veces en toda su vida. Una vez cuando él era chico y se había caído de la bicicleta frente a la farmacia, una vez cuando fue a comprar remedios para Roberto y una vez cuando los saludó por casualidad en la calle. Pero ellos sí merecían estar en la boda de mi hijo y yo no. Ese domingo al mediodía tomé la decisión más importante de mi vida.
Roberto, voy a ir a esa boda mañana y voy a usar nuestro derecho como propietarios de la estancia para demostrarle a esa gente quiénes somos realmente. Roberto me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Amparo, ¿estás segura de que querés hacer esto? Una vez que tomemos esa decisión, no va a haber vuelta atrás. Va a cambiar todo entre nosotros y Sebastián. Roberto, Sebastián ya cambió todo entre nosotros cuando decidió que no merecíamos estar en su casamiento. Ya no tengo nada que perder. El lunes por la mañana me reuní con el señor Méndez y con nuestro abogado, el doctor Paredes, para revisar todos los aspectos legales de lo que estaba planeando. El doctor Paredes era un hombre mayor, muy respetado en Villa Carlos Paz, que había manejado todos nuestros asuntos legales durante años sin saber la verdadera magnitud de nuestro patrimonio. Señora Villarreal, técnicamente usted tiene todo el derecho legal de cancelar ese evento. El contrato es muy claro al respecto. Sin embargo, debo advertirle que las consecuencias podrían ser muy serias. La otra parte podría intentar demandarla por daños y perjuicios. Doctor Paredes, ¿qué tipo de daños podrían reclamar? Principalmente los gastos ya realizados: catering, decoración, música, fotografía, traslados de invitados. Podríamos estar hablando de un reclamo de 300 o 400 mil pesos. Esa cifra no me asustaba para nada, considerando que nuestro patrimonio valía 20 veces eso. Pero había algo más importante que el dinero en juego. Doctor Paredes, ¿existe alguna posibilidad de que ellos ganen un juicio contra mí? Muy poca, señora. El contrato los protege completamente. Usted está ejerciendo un derecho que está claramente estipulado en el documento que ellos firmaron voluntariamente. Durante esa reunión, planeamos cada detalle de lo que iba a pasar el sábado. El doctor Paredes preparó toda la documentación necesaria, incluyendo copias certificadas de las escrituras de la propiedad y una notificación oficial de cancelación del evento. Señora Villarreal, si decide seguir adelante con esto, yo la acompañaré personalmente el sábado, junto con un oficial de justicia, para formalizar la cancelación. Será completamente legal y transparente. El martes, miércoles y jueves fueron los días más largos de mi vida. Traté de mantener mi rutina normal en la tienda, pero no podía concentrarme en nada. Mis empleadas notaron que estaba distinta, pero pensaron que simplemente estaba nerviosa por el casamiento de mi hijo. Doña Amparo, ¿está emocionada por la boda de Sebastián?, me preguntó Marta, mi empleada más antigua. Debe ser hermoso ver a un hijo casándose en un lugar tan elegante como Los Álamos. Si ella supiera que Los Álamos era mío y que yo no estaba invitada al casamiento que se iba a celebrar ahí. El jueves por la noche, Roberto me encontró sentada en la cocina, mirando una foto de Sebastián de cuando tenía 10 años. Era una foto de un cumpleaños familiar, donde él estaba soplando las velitas de su torta, mientras Roberto y yo lo mirábamos con adoración total. Amparo, todavía estás a tiempo de cambiar de opinión. Podemos llamar al doctor Paredes y cancelar todo el plan. Roberto, mira esta foto. ¿Te acordás de ese día? Sebastián había pedido una fiesta de cumpleaños con todos sus compañeros del colegio, pero se enfermó la maestra y tuvieron que suspender las clases. Al final la fiesta fue solo él, nosotros y 2 vecinos, pero él estaba feliz igual, porque decía que lo importante era estar con la gente que realmente lo quería. Roberto se sentó a mi lado y también miró la fotografía. Era un buen chico, Amparo. No sé qué pasó con ese niño. Ese niño se perdió en algún momento del camino, pero tal vez todavía esté ahí adentro, esperando que alguien le recuerde quién es realmente. El viernes fue el día más extraño de mi vida. Me desperté sabiendo que era el último día que mi relación con Sebastián sería como había sido hasta entonces. Al día siguiente, todo cambiaría para siempre, para bien o para mal. Pasé la mañana eligiendo la ropa que usaría para la boda. Finalmente opté por un conjunto azul marino muy elegante que había comprado en Buenos Aires el año anterior, pero nunca había usado. Era sobrio pero sofisticado, perfecto para la ocasión. Quería verme como la dama respetable que era, no como la mujer humilde que ellos pensaban que era. Por la tarde fui a la peluquería para que me arreglaran el pelo y me hicieran las uñas. La peluquera, que también había sido invitada al casamiento, no podía dejar de hablar de lo emocionada que estaba. Doña Amparo, va a ser una fiesta increíble. Dicen que la decoración vale una fortuna, que trajeron flores desde Buenos Aires, que la comida la está haciendo el mejor catering de Córdoba.
Su hijo se va a casar como un rey. Mientras ella me arreglaba el pelo, yo pensaba en la ironía de que toda esa ostentación se estaba llevando a cabo en mi propiedad, con mi permiso, pero sin mi presencia autorizada. Esa noche, Roberto y yo cenamos en silencio. Los dos sabíamos que estábamos a punto de cruzar una línea que no tendría vuelta atrás. Después de la cena, Roberto me abrazó fuerte y me susurró al oído: Amparo, hagas lo que hagas mañana, sabe que yo te voy a apoyar siempre. Me fui a dormir temprano, pero obviamente no pude pegar un ojo. Me quedé despierta toda la noche, repasando cada detalle del plan, imaginando todas las posibles reacciones de Sebastián, de Valentina, de los invitados. A las 5 de la mañana me levanté, me bañé, me vestí con cuidado extremo y me preparé para el día que cambiaría mi vida para siempre. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era el doctor Paredes. Señora Villarreal, todo está listo. El oficial de justicia me va a acompañar y tenemos toda la documentación necesaria. ¿Confirma que quiere proceder según lo planeado? Miré por la ventana hacia el jardín donde Sebastián había jugado durante toda su infancia. Recordé todas las veces que había corrido hacia mí con los brazos abiertos gritando ¡Mamá!, con esa alegría pura que solo tienen los niños. Recordé todas las noches que me había dicho «Te amo» antes de dormirse. Recordé todas las promesas que había hecho de cuidarme siempre. Doctor Paredes, confirmo. Nos vemos a las 4 en punto en Los Álamos. El sábado 15 de octubre amanecí con una calma extraña que jamás había experimentado. No era nerviosismo, no era ansiedad, no era miedo. Era una serenidad profunda, como si finalmente hubiera encontrado mi propósito después de semanas de dolor y confusión. Me levanté a las 6 de la mañana, preparé café para Roberto y para mí, y desayunamos en silencio mientras veíamos las noticias en la televisión. Amparo, ¿cómo te sentís?, me preguntó Roberto mientras untaba mermelada en su tostada. Me siento en paz, Roberto. Por primera vez en meses me siento completamente en paz. A las 10 de la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era Sebastián. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez había reconsiderado su decisión, que tal vez me estaba llamando para invitarme de último momento. Mamá, ¿cómo andás? Te llamo para contarte que todo está saliendo perfecto para la boda. Valentina está radiante, el clima está hermoso y en unas horas vamos a estar casados. Su voz sonaba alegre, emocionada, sin la menor señal de que sintiera algo malo por mi ausencia. Me alegra saber que estás feliz, Sebastián. Espero que sea un día perfecto para ustedes. Mamá, después de la luna de miel vamos a organizar esa comida familiar que te prometí. Va a ser muy especial, te lo aseguro. Las sobras otra vez, las migajas de su felicidad, servidas después de que todo lo importante hubiera terminado. Por supuesto, hijo, cuando ustedes quieran. Después de colgar, Roberto me miró con expresión preocupada. ¿Te arrepentís de lo que vamos a hacer? Al contrario, esa llamada me confirmó que estoy haciendo lo correcto. Sebastián está tan cómodo con haberme excluido que ni siquiera se siente culpable. Llama para contarme su felicidad como si fuera lo más natural del mundo que yo no esté ahí. Pasé las siguientes horas preparándome meticulosamente. Me bañé con sales aromáticas. Me puse la ropa interior más fina que tenía. Me maquillé con cuidado, pero sin exagerar. Quería verme impecable, elegante, digna. Quería que cuando me vieran, supieran inmediatamente que estaban frente a una señora de clase, no frente a la mujer humilde que creían que era. A las 2 de la tarde, Roberto me ayudó a ponerme el collar de perlas que me había regalado para nuestro 20º aniversario de bodas. Amparo, estás hermosa. Te ves como la reina que siempre fuiste para mí. A las 3:30, un taxi me llevó hasta la entrada principal de Villa Carlos Paz, donde me esperaba el doctor Paredes con el oficial de justicia, el señor Torres. Los dos hombres estaban vestidos formalmente y llevaban carpetas con toda la documentación necesaria. Señora Villarreal, ¿está lista para proceder?, me preguntó el doctor Paredes. Completamente lista, doctor. El viaje hasta Los Álamos duró 20 minutos. Durante todo el trayecto, observé el paisaje que conocía desde hace 40 años, pero que hoy se veía diferente. Todo parecía más nítido, más real, como si estuviera viendo el mundo con ojos nuevos. Cuando llegamos a la entrada de la estancia, lo primero que noté fue la cantidad impresionante de autos de lujo
estacionados en el camino de acceso. Mercedes-Benz, BMW, Audi, camionetas importadas. Era evidente que la familia Herrera no había mentido sobre el nivel económico de sus invitados. También observé el nivel de sofisticación de la decoración que se veía desde afuera. Guirnaldas de flores blancas adornaban todos los árboles del ingreso. Globos dorados flotaban atados a postes elegantes y se escuchaba música clásica sonando desde el interior del predio. El guardia de seguridad estaba parado en la entrada principal, vestido con uniforme impecable, controlando el acceso de los invitados. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto serio pero cordial. Cuando nuestro auto se acercó, él se dirigió hacia nosotros con su sonrisa profesional habitual. «Buenas tardes. ¿Tienen las invitaciones, por favor?» Bajé del auto con toda la elegancia que pude reunir. El doctor Paredes y el oficial Torres bajaron también, y los tres nos dirigimos hacia el guardia. «Buenas tardes, soy Amparo Villareal. Señora, ¿podría mostrarme su invitación?» «No tengo invitación. Soy la madre del novio». El guardia miró su lista meticulosamente, pasando el dedo por cada nombre, volviendo al principio, buscando otra vez. Su expresión cambió gradualmente de profesional a confundida, después a incómoda. «Señora, lamento mucho, pero su nombre no aparece en la lista de invitados autorizados». Fue en ese momento exacto que sentí como si hubiera estado esperando toda mi vida para vivir esa situación. «Joven, no me preocupa no estar en esa lista, porque resulta que soy la propietaria de esta estancia». La cara del guardia fue un poema. Pasó de la confusión al shock, después a la incredulidad total. «Señora, ¿podría repetir lo que acaba de decir?» El doctor Paredes se adelantó y le entregó una carpeta con los documentos. «Señor, la señora Amparo Villareal es efectivamente la propietaria legal de la estancia Los Álamos. Aquí están las escrituras que lo prueban». Mientras el guardia revisaba los papeles con expresión de total asombro, yo observaba la actividad que se desarrollaba dentro del predio. A través de las rejas de hierro forjado, podía ver invitados elegantemente vestidos caminando por los jardines, mozos sirviendo champán en copas de cristal y una decoración que efectivamente parecía haber costado una fortuna. También pude ver a lo lejos una figura alta vestida de traje azul marino que reconocí inmediatamente. Era Sebastián, mi hijo, conversando animadamente con un grupo de hombres que no conocía. Se veía feliz, relajado, radiante. No había ni la menor sombra de tristeza en su expresión por mi ausencia. A su lado estaba Valentina, espectacular en un vestido de novia que probablemente había costado más que todo lo que yo había gastado en ropa durante los últimos 5 años. Se la veía como una princesa de cuento de hadas, rodeada de sus damas de honor, siendo el centro absoluto de atención de todos los presentes. «Señora Villareal», me dijo el guardia después de revisar todos los documentos, «efectivamente estos papeles confirman que usted es la propietaria, pero debo informarle que tengo órdenes estrictas de no permitir el ingreso de personas que no estén en la lista sin excepciones». «¿Órdenes de quién?», le pregunté con una voz que sonaba mucho más calma de lo que me sentía por dentro. «De los organizadores del evento, señora. Me dijeron específicamente que bajo ninguna circunstancia debía permitir el ingreso de personas no autorizadas, aunque tuvieran argumentos convincentes para ingresar». La implicación era clara. Mi propio hijo había dado órdenes específicas para mantenerme afuera. No había sido un descuido, no había sido un error administrativo. Había sido una decisión deliberada y calculada de excluirme completamente de su vida. «Señor», le dije al guardia, «entiendo que usted está cumpliendo con las órdenes que le dieron, pero yo también voy a cumplir con mis derechos como propietaria de esta estancia». Saqué mi teléfono celular y marqué el número del señor Méndez, el administrador de la estancia. Respondió inmediatamente. «Señor Méndez, soy Amparo Villareal. Estoy en la entrada de Los Álamos y necesito que venga inmediatamente con las llaves principales del predio. Voy a ejercer mi derecho de ingreso como propietaria». «Señora Villareal, no entiendo. ¿Hay algún problema con el evento de hoy?» «Sí, hay un problema. Venga ahora, por favor, y traiga también el contrato de alquiler firmado por los señores Herrera». Mientras esperábamos que llegara el señor Méndez, el guardia se veía cada vez más nervioso. Era evidente que nunca había enfrentado una situación como esa. «Señora, ¿puedo preguntarle qué es lo que está planeando hacer?».
Lo que estoy planeando hacer es reclamar mi derecho a ingresar a mi propia propiedad y, dependiendo de lo que encuentre adentro, ejercer mi derecho contractual de cancelar este evento. El oficial Torres confirmó la legalidad de mis acciones. Señor, la propietaria tiene derecho absoluto de acceso a su propiedad. Su trabajo como guardia de seguridad se limita a controlar el ingreso de invitados, no a impedir el acceso de la dueña del lugar. 10 minutos después, llegó el señor Méndez en su camioneta, con cara de total confusión. Cuando me vio, su expresión se volvió aún más perpleja. Señora Villarreal, ¿qué está pasando aquí? Señor Méndez, necesito que me explique por qué no puedo ingresar a mi propia propiedad. ¿Usted autorizó que me impidieran el acceso? Por supuesto que no, señora. Yo no sabía que usted iba a venir hoy. Los contratantes no me dijeron nada sobre restricciones especiales de acceso. El señor Méndez le pidió al guardia que abriera inmediatamente los portones principales. Señor, esta señora es la dueña de toda la estancia. Tiene derecho de acceso absoluto las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando finalmente se abrieron los portones y pude ingresar a mi propia propiedad, después de haber sido humillada en la entrada, sentí una mezcla de emociones que jamás había experimentado. Era triunfo, era justicia, era venganza, pero también era una tristeza profunda por haber llegado a ese punto con mi propio hijo. Caminé por el sendero principal hacia la zona donde se desarrollaba la celebración, seguida por el doctor Paredes, el oficial Torres y el señor Méndez. Varios invitados empezaron a notarnos y a comentar entre ellos sobre nuestra presencia. Era evidente que nuestra llegada formal, con documentos y funcionarios oficiales, no pasaba desapercibida. Lo primero que hice fue dirigirme directamente hacia donde estaba Sebastián. Quería que me viera, quería que supiera que estaba ahí. Quería ver su reacción cuando se diera cuenta de que había logrado ingresar a pesar de todas sus precauciones. Cuando Sebastián me vio caminando hacia él, su cara pasó por una secuencia de expresiones que jamás voy a olvidar. Primero fue sorpresa total, después confusión, después algo que parecía pánico. Se disculpó rápidamente con las personas con las que estaba hablando y caminó hacia mí con pasos acelerados. Mamá, ¿qué haces acá? ¿Cómo entraste? Sebastián, entré porque soy la propietaria de esta estancia, una propiedad que vos y Valentina alquilaron para hacer una fiesta de la cual decidieron excluirme. La expresión en la cara de mi hijo era de total incomprensión. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quiere decir que sos la propietaria? Fue en ese momento que el doctor Paredes se acercó y le entregó a Sebastián copias de todos los documentos que probaban mi propiedad de Los Álamos. Señor Villarreal, su madre es efectivamente la dueña legal de esta estancia desde hace 3 años. Sebastián tomó los papeles con manos que temblaban visiblemente y empezó a leer. Pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a incredulidad, después a algo que parecía horror puro. Mamá, esto no puede ser cierto. Nosotros pagamos 120,000 pesos para alquilar este lugar. Sí, hijo. Ustedes me pagaron 120,000 pesos para hacer una fiesta en mi propia propiedad, una fiesta a la cual decidieron no invitarme. En ese momento apareció Valentina, acompañada por sus padres y varias de sus amigas. Cuando vio la escena que se estaba desarrollando, su cara perfectamente maquillada se descompuso completamente. Sebastián, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta gente? El doctor Roberto Herrera, padre de Valentina, se acercó con expresión autoritaria. Señora, creo que hay algún malentendido. Este es un evento privado y usted no tiene autorización para estar aquí. Doctor Herrera, respondí con una voz que sonaba mucho más fuerte de lo que me sentía. No hay ningún malentendido. Yo soy Amparo Villarreal, la madre del novio y la propietaria de esta estancia, y vengo a informarles oficialmente que estoy ejerciendo mi derecho contractual de cancelar este evento. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Era como si hubiera caído una bomba en el medio de la celebración. Los invitados que estaban cerca empezaron a acercarse para escuchar mejor lo que estaba pasando. La música siguió sonando, pero era evidente que algo muy serio estaba ocurriendo. ¿Cancelar el evento?, preguntó la doctora Patricia Herrera con voz incrédula. ¿De qué está hablando? El oficial Torres se adelantó y leyó oficialmente la notificación de cancelación. Por orden de la propietaria legal de este establecimiento, señora Amparo Villarreal, queda oficialmente cancelado el evento que se está desarrollando en estos momentos.
Todos los presentes tienen un plazo de 30 minutos para desalojar las instalaciones. Lo que pasó después fue algo que jamás voy a olvidar mientras viva. Fue como ver explotar un mundo entero en cámara lenta. El caos que se desató después del anuncio oficial fue algo que jamás había presenciado en mi vida. 250 invitados elegantemente vestidos se transformaron instantáneamente en una multitud desesperada, tratando de entender qué diablos estaba pasando. Los gritos comenzaron de inmediato, las conversaciones se volvieron discusiones acaloradas y los teléfonos celulares empezaron a sonar por todas partes mientras la gente llamaba a otros para contarles la locura que estaban presenciando. Valentina fue la primera en reaccionar y su reacción fue exactamente lo que yo esperaba de ella. Esto es absolutamente inadmisible. Usted no puede arruinar mi boda. Vamos a demandarla por todos los daños que nos está causando. Su voz había perdido completamente esa elegancia artificial que siempre mostraba. Ahora se escuchaba estridente, histérica, como la de una niña malcriada que no conseguía lo que quería. Sus amigas la rodearon inmediatamente tratando de calmarla, pero ella las apartó con gestos bruscos. «Sebastián, hace algo. No podés permitir que tu madre destruya nuestro casamiento». Mi hijo estaba parado ahí, completamente paralizado, mirando alternadamente los documentos que tenía en sus manos y mi cara. Era como si estuviera tratando de procesar una información que su cerebro se negaba a aceptar. «Mamá», me dijo con una voz que sonaba como la de un niño perdido. «No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Desde cuándo sos dueña de esta estancia? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Sebastián, hay muchas cosas que vos no sabés sobre tu familia, así como yo no sabía que vos eras capaz de excluir a tu madre de tu propio casamiento». El doctor Roberto Herrera había recuperado su compostura y se acercó con actitud amenazante. «Señora Villarreal, esto que está haciendo es un acto de venganza completamente desproporcionado. Vamos a interponer una demanda por daños y perjuicios que la va a arruinar económicamente». Me reí. Por primera vez en meses, me reí de verdad. «Doctor Herrera, ustedes pueden demandarme por lo que quieran, pero antes de amenazarme con arruinarme económicamente, tal vez deberían averiguar cuál es realmente mi situación financiera». El señor Méndez, que había estado observando todo en silencio, se acercó a los Herrera con otra carpeta de documentos. «Señores, si me permiten aclarar la situación, la señora Villarreal no solo es propietaria de Los Álamos, sino también de otras 14 propiedades comerciales y residenciales en la región. Su patrimonio está valuado en varios millones de pesos». La cara del doctor Herrera cambió inmediatamente. Pasó de la arrogancia a algo que parecía pánico financiero. Se daba cuenta de que había subestimado completamente a la familia con la que su hija se estaba casando. Mientras esto pasaba, noté que muchos invitados habían sacado sus teléfonos y estaban grabando toda la escena. Era evidente que esta historia iba a circular por las redes sociales durante semanas. La boda perfecta de la familia Herrera se había convertido en el escándalo social del año. Algunos de los invitados que conocía de Villa Carlos Paz se acercaron a mí con expresiones de apoyo. Don Fernando, el dueño de la ferretería, me puso una mano en el hombro y me dijo: «Amparo, hiciste muy bien. Nadie tiene derecho a tratar así a una madre». Doña Mercedes, mi clienta de toda la vida, se acercó también. «Amparo, yo no sabía que vos no estabas invitada. Si lo hubiera sabido, no habría venido nunca. Esto que te hicieron es una crueldad». Era reconfortante saber que no toda la gente de mi pueblo había perdido la noción de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero lo que más me importaba en ese momento era la reacción de Sebastián, que seguía parado ahí como una estatua, procesando lentamente la magnitud de lo que había hecho. Los mozos habían dejado de servir bebidas y comida y estaban parados en grupos pequeños, comentando entre ellos la situación surreal que estaban presenciando. La banda de música había dejado de tocar y el silencio que quedó era interrumpido solo por las discusiones acaloradas de los distintos grupos de invitados. Cristina Morales, la coordinadora del evento, apareció corriendo con una expresión de pánico total en la cara. «Señora Villarreal, por favor, tiene que reconsiderar esta decisión. Tenemos proveedores trabajando, comida preparada para 250 personas, una banda contratada. Va a ser una catástrofe económica para todos. Señora Morales, ustedes deberían haber pensado en esas consecuencias
antes de organizar un evento que excluía deliberadamente a la madre del novio. Yo no tengo ninguna responsabilidad sobre las decisiones comerciales que ustedes tomaron. El oficial Torres anunció en voz alta: damas y caballeros, tienen 20 minutos restantes para desalojar la propiedad. Los vehículos deben moverse hacia la salida de manera ordenada. Esa fue la señal que provocó el verdadero caos. Los invitados comenzaron a moverse en todas las direcciones al mismo tiempo. Algunos corrían hacia sus autos, otros trataban de rescatar los regalos que habían traído, otros discutían acaloradamente sobre quién tenía la culpa de semejante desastre. Valentina había comenzado a llorar de una manera completamente descontrolada, manchando su maquillaje perfecto y arrugando su vestido de novia de miles de dólares. Mi casamiento está arruinado, todo está arruinado, jamás me voy a poder casar en este vestido. Sus amigas trataban de consolarla, pero era evidente que ella estaba teniendo una crisis nerviosa completa. Una de ellas me gritó: señora, usted arruinó el día más importante de la vida de Valentina. Esto es imperdonable, jovencita, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Valentina arruinó mi relación con mi hijo mucho antes de que yo arruinara su fiesta. Fue en ese momento que Sebastián finalmente reaccionó. Se acercó a mí con pasos lentos, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Sus ojos estaban rojos y pude ver que había estado luchando contra las lágrimas. Mamá, necesito hablar con vos, a solas. Nos alejamos unos metros del tumulto principal, hasta un rincón más tranquilo del jardín. Era la primera vez en meses que estábamos solos, sin la presencia intimidante de Valentina o su familia. Mamá, no sé ni por dónde empezar a pedirte perdón. Sebastián, antes de pedir perdón, necesito que me expliques cómo llegamos a este punto. Necesito entender cómo el hijo que crié con tanto amor fue capaz de excluirme del momento más importante de su vida. Mi hijo se sentó en un banco de piedra y puso su cabeza entre sus manos. Mamá, todo empezó de a poco. Al principio, Valentina solo hacía comentarios pequeños. Decía que nuestra casa era pintoresca, que vos y papá eran auténticos, que la diferencia cultural era interesante. ¿Y vos no te diste cuenta de que esos comentarios eran despectivos? No, mamá. O tal vez no quise darme cuenta. Yo estaba tan enamorado, tan deslumbrado por su mundo, que interpreté todo lo que ella decía de la manera más generosa posible. Sebastián me contó que las presiones habían aumentado gradualmente. Primero, Valentina sugirió que él cambiara su forma de vestirse para adaptarse mejor a los ambientes profesionales. Después, sugirió que cambiara su forma de hablar, eliminando las expresiones que sonaban demasiado provinciales. Luego, sugirió que cambiara su forma de socializar, evitando mencionar detalles sobre su origen humilde. Ella me convenció de que todo eso era por mi propio bien, para ayudarme a crecer profesionalmente y socialmente. Y yo, como un idiota, creí que era verdad. ¿Y cuándo decidieron excluirme del casamiento? Fue hace 2 meses, mamá. Los padres de Valentina dijeron que querían hacer una celebración muy selecta, con invitados que representaran el nivel social apropiado. Valentina me explicó que incluir a ustedes podría crear tensiones sociales que arruinarían la armonía de la fiesta. ¿Y vos estuviste de acuerdo con eso? Sebastián comenzó a llorar abiertamente. Mamá, yo traté de defenderlas al principio. Le dije a Valentina que ustedes tenían que estar ahí, que era impensable casarme sin mis padres presentes. ¿Y qué te dijo ella? Me dio un ultimátum. Me dijo que si yo insistía en invitarlos, ella cancelaría el casamiento. Me dijo que una mujer de su posición social no podía empezar su vida matrimonial sintiéndose incómoda con la familia política. ¿Y vos elegiste a ella por sobre nosotros? Sí, mamá. Y fue la peor decisión de mi vida entera. Mientras Sebastián me confesaba todo esto, podía escuchar el caos que continuaba desarrollándose alrededor nuestro. Los autos estaban formando una fila gigantesca en el camino de salida. Algunos invitados discutían acaloradamente sobre quién iba a pagar los gastos ya realizados, y Valentina seguía llorando de manera histérica, rodeada de su séquito de amigas. Sebastián, ¿te das cuenta de lo que realmente pasó acá? No fue solo que me excluyeron de tu boda, fue que me borraron de tu vida. Durante meses vos me fuiste alejando gradualmente porque ella te había convencido de que yo era una vergüenza. Mamá, tenés razón, y lo peor es que yo me dejé convencer.
Me dejé lavar el cerebro completamente. ¿Sabes cuál fue el momento más doloroso de todo esto, Sebastián? ¿Cuál, mamá? Cuando el guardia de seguridad me dijo que mi nombre no estaba en la lista de invitados. En ese momento entendí que para vos, yo había dejado de existir como madre. Sebastián se levantó del banco y me abrazó como no me abrazaba desde que era adolescente. Mamá, yo jamás dejé de amarte. Lo que dejé de hacer fue respetarte, y eso es imperdonable. ¿Y ahora qué va a pasar, Sebastián? ¿Vas a seguir con este casamiento después de todo lo que pasó? Mi hijo miró hacia donde estaba Valentina, que en ese momento le estaba gritando a sus padres que hicieran algo para resolver la situación. Mamá, creo que hoy me di cuenta de quién es realmente la mujer con la que me iba a casar. Y no me gusta nada lo que veo. En ese momento, Valentina nos vio abrazados y caminó hacia nosotros con pasos furiosos. Sebastián, ¿qué estás haciendo? Tenemos que resolver esta situación ahora mismo. Mis invitados se están yendo y mi casamiento está arruinado. Valentina, le dijo Sebastián con una voz que no le había escuchado nunca. Creo que nuestro casamiento se arruinó mucho antes de hoy. Se arruinó el día que decidiste que mi madre no era digna de estar presente. ¿Cómo te atreves a culparme a mí? La loca de tu madre es la que destruyó todo. Es una vengativa resentida que no puede aceptar que su hijo creció. Esas palabras fueron la gota que rebalsó el vaso. Sebastián se acercó a Valentina con una determinación que jamás le había visto. Valentina, mi madre no es ninguna loca vengativa. Mi madre es una mujer que trabajó toda su vida para darme las oportunidades que yo tuve. Y si vos no podés respetar eso, entonces no podés respetarme a mí. ¿Me estás diciendo que elegís a tu madre por sobre mí? Pues te estoy diciendo que elijo a la familia que me crió con amor por sobre la familia que me quiere cambiar por conveniencia social. Valentina se quedó paralizada por unos segundos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Después explodió en una furia que la transformó completamente. Sebastián Villarreal, si terminas este casamiento por culpa de tu madre, jamás vas a encontrar otra mujer de mi nivel que se interese por vos. Valentina, después de lo que vi hoy, no quiero encontrar otra mujer de tu nivel. Quiero encontrar una mujer que tenga valores, que respete a la familia, que entienda lo que realmente importa en la vida. El doctor Herrera se acercó en ese momento, evidentemente habiendo escuchado parte de la conversación. Sebastián, creo que estás tomando una decisión muy precipitada. Las emociones del momento te están nublando el juicio. Doctor Herrera, las emociones del momento me están aclarando el juicio. Me están ayudando a ver lo que debería haber visto hace meses. Lo que pasó después fue algo que jamás voy a olvidar. Sebastián se quitó el anillo de matrimonio que llevaba en el bolsillo y se lo devolvió a Valentina. Valentina, este casamiento no va a realizarse hoy, ni mañana, ni nunca. Me doy cuenta de que somos demasiado diferentes como para construir una vida juntos. Valentina tomó el anillo con manos temblorosas como si no pudiera creer que realmente estaba pasando. Sebastián, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Vas a arrepentirte de esto por el resto de tus días. Puede ser, Valentina, pero prefiero arrepentirme de haber perdido a una mujer que no me convenía, que arrepentirme de haber perdido a la madre que me dio todo. En ese momento, el oficial Torres anunció que el tiempo había terminado y que todos los presentes debían abandonar inmediatamente la propiedad. Lo que siguió fue un éxodo surreal de 250 invitados elegantemente vestidos, cargando regalos de boda, caminando hacia sus autos de lujo, mientras comentaban en voz baja el escándalo más grande que habían presenciado en años. Valentina se fue con sus padres sin siquiera despedirse de Sebastián, llorando de manera descontrolada y gritándole a cualquiera que quisiera escuchar que íbamos a pagar muy caro por haberle arruinado la vida. Cuando finalmente todos se fueron, Sebastián y yo nos quedamos solos en los jardines vacíos de Los Álamos. Los restos de la decoración nupcial seguían ahí, flores marchitándose, mesas con manteles blancos, copas abandonadas, globos desinflándose lentamente. «Mamá», me dijo Sebastián, mientras observábamos los restos de lo que había sido su casamiento. «Gracias por haberme devuelto a la realidad antes de que fuera demasiado tarde». «Sebastián, yo no te devolví nada. Vos solo recordaste quién eras realmente». Caminamos juntos hacia la salida de la estancia, madre e hijo reunidos después de meses de distanciamiento doloroso. Cuando llegamos a los portones principales,
Sebastián se detuvo y me miró con una sonrisa que no le había visto en años. Mamá, ¿podés perdonarme por haber sido tan idiota? Sebastián, no hay nada que perdonar entre una madre y un hijo que se aman de verdad. Ese día cancelé una boda, pero salvé una familia. Perdí una nuera que jamás me respetó, pero recuperé un hijo que pensé que había perdido para siempre. Y aunque el precio fue alto, aunque el camino fue doloroso, no me arrepiento de nada de lo que hice ese sábado 15 de octubre que cambió nuestras vidas para siempre. Han pasado ya 6 meses desde aquel sábado 15 de octubre que cambió para siempre el rumbo de nuestras vidas. Y todavía hay días en que me despierto preguntándome si realmente todo eso pasó o si fue parte de un sueño muy vívido. Pero cuando veo a Sebastián almorzando conmigo todos los domingos otra vez, cuando escucho su risa llenando nuestra casa como antes, cuando siento sus abrazos sinceros y espontáneos, sé que todo valió la pena. La historia que les acabo de contar no es solo la historia de una boda cancelada, es la historia de una familia que estuvo a punto de destruirse por la presión social, por la ambición desmedida, por el olvido de los valores fundamentales que nos hacen humanos. Es la historia de cómo el amor verdadero puede perderse en el camino hacia el éxito, pero también de cómo ese mismo amor puede encontrar la manera de regresar cuando menos lo esperamos. Durante estos meses de reflexión, he pensado mucho en todo lo que vivimos como familia. Me he preguntado 1000 veces si hice lo correcto al cancelar esa boda, si no fui demasiado drástica en mi reacción, si no podría haber encontrado una manera menos traumática de resolver el conflicto. Pero cada vez que analizo la situación desde todos los ángulos posibles, llego a la misma conclusión. No tenía otra alternativa. Sebastián había llegado a un punto donde ya no reconocía a su propia familia. Se había dejado convencer de que sus orígenes eran algo de lo que avergonzarse, de que su madre era una carga social que debía mantener oculta para poder encajar en círculos más sofisticados. Si yo no hubiera tomado esa decisión radical, probablemente lo habría perdido para siempre, convertido en un extraño que visitaba esporádicamente por obligación, pero que en el fondo se avergonzaba de dónde venía. La reacción de la gente de Villa Carlos Paz después de todo lo que pasó fue algo que jamás esperé. Durante las primeras semanas, nuestra historia se convirtió en el tema de conversación principal en cada reunión social, en cada cola del banco, en cada encuentro casual en la calle. Pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de apoyo que recibí de otras madres que habían vivido situaciones similares. Doña Carmen, cuyo hijo se mudó a Buenos Aires y prácticamente desapareció de su vida después de casarse con una porteña, vino a casa a contarme que mi historia le había dado fuerzas para reclamar su lugar en la vida de su hijo. Amparo, vos me enseñaste que las madres también tenemos derechos, que no tenemos que aceptar cualquier maltrato solo porque viene de nuestros hijos. La señora Beatriz, que había sido gradualmente excluida de las reuniones familiares por su nuera, me dijo que después de escuchar mi historia, había decidido plantar cara y exigir el respeto que merecía. Si una mujer de 68 años tuvo el coraje de cancelar una boda para defender su dignidad, yo también puedo tener el coraje de defender la mía. Estas conversaciones me hicieron entender que nuestro caso no era aislado, que hay miles de familias en toda América del Sur que están pasando por conflictos similares. Madres que sienten que han perdido a sus hijos por culpa de parejas manipuladoras. Hijos que se avergüenzan de sus orígenes humildes cuando consiguen ascender socialmente. Familias que se desarman porque alguien decide que ciertos parientes no están a la altura de sus nuevas aspiraciones. Roberto ha sido mi compañero incondicional durante todo este proceso. Al principio, él también tenía dudas sobre la decisión que había tomado. Amparo, tal vez fuiste demasiado dura con el muchacho, me decía las primeras semanas, pero cuando vio cómo Sebastián empezó a cambiar después de romper con Valentina, cuando vio cómo nuestro hijo volvía a ser la persona cariñosa y auténtica que habíamos criado, Roberto entendió que había sido la única salida posible. Amparo, me dijo una noche mientras cenábamos los tres juntos otra vez después de tantos meses, vos le salvaste la vida a nuestro hijo. Tal vez él no se dé cuenta todavía, pero le salvaste la vida. Sebastián tardó varias semanas en procesar completamente todo lo que había pasado. Los primeros días después de la boda cancelada, estaba como en estado de shock. Se quedó en nuestra casa,
durmiendo en su cuarto de la infancia, sin ganas de hablar mucho, como si estuviera despertando de un sueño muy largo y confuso. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos mate en el jardín, «no puedo creer que haya llegado tan lejos. No puedo creer que haya estado dispuesto a sacrificar mi relación con ustedes por una mujer que en el fondo me despreciaba tanto como a ustedes». Fue durante esas conversaciones que entendí hasta qué punto Valentina había manipulado psicológicamente a mi hijo. No había sido solo una cuestión de diferencias sociales, había sido un proceso sistemático de aislamiento, donde ella gradualmente lo había convencido de que su familia de origen era un obstáculo para su crecimiento personal y profesional. «Sebastián», le dije, «vos no sos culpable de haber sido manipulado. Sos culpable de haber permitido que esa manipulación llegara tan lejos. Pero lo importante es que te diste cuenta a tiempo». La ruptura con Valentina no fue fácil para Sebastián. Durante 2 años había construido toda su identidad alrededor de esa relación. Había cambiado su forma de vestirse, de hablar, de relacionarse con el mundo. Volver a ser el mismo requirió tiempo y esfuerzo consciente. Pero lo que más me emocionó fue ver cómo gradualmente empezó a recuperar sus verdaderos intereses y valores. Volvió a escuchar la música que le gustaba antes de conocer a Valentina. Volvió a usar ropa más simple y cómoda. Volvió a hablar con el vocabulario natural de siempre, sin forzar elegancia artificial. Más importante aún, volvió a valorar las cosas simples de la vida. Los almuerzos familiares de los domingos se convirtieron otra vez en el momento más importante de su semana. Las conversaciones largas con Roberto sobre fútbol y mecánica. Las tardes de mate conmigo mientras me contaba sobre sus proyectos de trabajo. Profesionalmente, Sebastián también tomó decisiones importantes. Renunció al trabajo en la empresa constructora donde había entrado por contactos de la familia Herrera y decidió abrir su propio estudio de arquitectura especializado en viviendas sociales. «Mamá, quiero hacer casas para gente como nosotros, no mansiones para gente que se cree superior». Este cambio de rumbo profesional me llenó de orgullo. Mi hijo había decidido usar su talento para ayudar a familias trabajadoras a tener viviendas dignas, en lugar de construir palacios para millonarios que desprecian a los menos afortunados. Roberto y yo decidimos apoyarlo económicamente en este emprendimiento usando parte del patrimonio que habíamos acumulado. «Sebastián», le dijo Roberto, «toda esta plata la juntamos para tu futuro. Y tu futuro es esto: ser útil a la sociedad, ser fiel a tus valores, ser un hombre de bien». Los primeros proyectos del estudio de Sebastián fueron precisamente viviendas sociales financiadas por el gobierno provincial. Ver a mi hijo trabajando con familias humildes, escuchando sus necesidades, diseñando casas funcionales y bonitas dentro de presupuestos limitados, me confirmó que había recuperado totalmente al muchacho que habíamos criado. Una de las experiencias más hermosas de estos meses fue cuando Sebastián me invitó a acompañarlo a la inauguración de su primer conjunto habitacional. 50 familias recibían las llaves de sus casas nuevas y muchas de esas familias tenían historias similares a la nuestra. Padres que habían trabajado toda la vida para darles mejores oportunidades a sus hijos. «Mamá», me dijo Sebastián, mientras veíamos a esas familias felices explorando sus casas nuevas, «esta es la clase de éxito que realmente vale la pena. No el éxito que te hace avergonzar de donde venís, sino el éxito que te permite ayudar a otros que están donde vos estuviste». En cuanto a Valentina y su familia, supimos por comentarios de conocidos comunes que trataron de hacer circular versiones de la historia que los favorecieran. Según sus versiones, yo era una suegra tóxica y manipuladora que había arruinado el casamiento por celos y resentimiento. Pero la verdad tiene una forma particular de imponerse, y pronto toda Villa Carlos Paz conocía los verdaderos detalles de lo que había pasado. Valentina se mudó definitivamente a Buenos Aires y se casó 8 meses después con un abogado corporativo de su mismo círculo social. Según lo que escuchamos, fue una boda muy elegante, pero sin la menor repercusión emocional para Sebastián. «Mamá», me dijo cuando se enteró, «me alegra saber que encontró a alguien que encaje mejor con lo que ella busca en la vida. Lo que más me satisface de toda esta experiencia es saber que ayudé a mi hijo a encontrarse consigo mismo antes de que fuera demasiado tarde. Si se hubiera casado con Valentina,
probablemente habría terminado convertido en una persona amargada, siempre tratando de ser alguien que no era, siempre sintiendo que no era lo suficientemente bueno para el mundo al que quería pertenecer. Ahora Sebastián está saliendo con una muchacha encantadora que conoció en uno de sus proyectos de vivienda social. Se llama Mariana, es trabajadora social y viene de una familia de inmigrantes bolivianos que se estableció en Córdoba hace 20 años. Es una joven sencilla, estudiosa, comprometida con ayudar a los más necesitados. La primera vez que Sebastián me la presentó, noté inmediatamente la diferencia con Valentina. Mariana me trató con cariño genuino desde el primer momento. Me preguntó sobre mi trabajo en la tienda. Elogió sinceramente la comida que había preparado. Se interesó por conocer nuestra historia familiar. Señora Amparo, me dijo durante esa primera visita, Sebastián me contó todo lo que pasó con su anterior relación. Quiero que sepa que yo jamás voy a permitir que nada se interponga entre ustedes. La familia es lo más sagrado que existe. Esas palabras me llenaron el corazón de alegría. Finalmente mi hijo había encontrado una mujer que entendía el valor de la familia, que respetaba sus orígenes, que lo amaba por quien realmente era y no por quien podría llegar a ser. Roberto y yo hemos decidido usar nuestro patrimonio inmobiliario para proyectos sociales. Convertimos una de nuestras propiedades en un centro comunitario donde se dictan cursos gratuitos de oficios para jóvenes de familias trabajadoras. Otra propiedad la transformamos en un hogar temporal para madres solteras que necesitan un lugar donde vivir mientras se establecen laboralmente. Amparo, me dijo Roberto mientras planificábamos estos proyectos, toda esta plata no nos va a servir de nada si no la usamos para hacer el bien. Mejor que se quede en el banco, mejor que ayude a gente que realmente la necesita. Esta decisión de volcar nuestros recursos hacia el servicio social me ha dado un propósito nuevo en esta etapa de mi vida. Ya no soy solo la dueña de una tienda exitosa o la propietaria de varios inmuebles valiosos. Soy una mujer que puede usar su posición económica para generar oportunidades para otros. El año pasado organizamos en Los Álamos la primera feria de emprendedores familiares, donde pequeños comerciantes y artesanos de toda la región pudieron mostrar sus productos sin pagar costos de stand. Fue hermoso ver a familias enteras trabajando juntas, vendiendo comidas caseras, artesanías, productos de la huerta, todos orgullosos de sus oficios y tradiciones. Mamá, me dijo Sebastián durante esa feria, esto sí es elegancia real, gente honesta mostrando con orgullo el fruto de su trabajo, familias unidas construyendo sus sueños juntas. Durante todos estos meses, mucha gente me ha preguntado si me arrepiento de haber tomado una decisión tan drástica. Mi respuesta siempre es la misma. Me arrepentiría mucho más de no haberla tomado. Si hubiera permitido que las cosas siguieran su rumbo natural, hoy tendría un hijo exitoso, pero infeliz, casado con una mujer que lo despreciaba, avergonzado de su familia, viviendo una vida que no era realmente suya. En cambio, tengo un hijo que recuperó su autenticidad, que está construyendo una carrera profesional con propósito social, que eligió una pareja que comparte sus valores, que valora y respeta a su familia de origen. El precio fue alto, el camino fue doloroso, pero el resultado final justifica cada lágrima que derramé durante ese proceso. Una de las lecciones más importantes que aprendí de toda esta experiencia es que el amor maternal tiene que incluir límites claros. Amar incondicionalmente a un hijo no significa aceptar cualquier maltrato que venga de él. Ser una madre cariñosa no significa ser una madre sumisa que permite que la humillen en nombre del amor familiar. Hay momentos en la vida de una madre donde es necesario plantar cara, donde es necesario defender la propia dignidad para enseñarle al hijo que ciertos comportamientos son inaceptables. Mi decisión de cancelar esa boda no fue un acto de venganza, fue un acto de educación. Le enseñé a Sebastián que las acciones tienen consecuencias, que lastimar a la familia tiene un costo, que el respeto se exige tanto como se da. También aprendí la importancia de conocer el propio valor. Durante años pensé que éramos una familia humilde, de recursos limitados, que debía sentirse agradecida por cualquier migaja de atención que recibiera de personas más acomodadas. Descubrir que teníamos un patrimonio considerable me enseñó que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria,
pero que tampoco hay por qué avergonzarse de tener éxito económico cuando ese éxito se construyó con trabajo honesto. Lo más hermoso de toda esta historia es que terminó siendo una historia de reencuentro familiar. Sebastián no solo volvió a ser el hijo cariñoso que habíamos criado, sino que se convirtió en un hombre más maduro, más consciente de sus valores, más agradecido por lo que tiene. Ahora que han pasado estos meses y puedo ver todo el panorama completo, me doy cuenta de que aquella tarde de octubre no solo cambié el rumbo de una boda, cambié el rumbo de 3 vidas, la mía, la de Roberto y la de Sebastián. Nos ayudé a todos a recordar quiénes éramos realmente, qué era lo que verdaderamente importaba, cuáles eran los valores por los que valía la pena luchar. Gente querida que me está escuchando en el canal Abuela Recordó, esta historia que les acabo de contar me costó muchísimo esfuerzo contarles. Fueron horas y horas de preparación, de organizar mis recuerdos, de revivir emociones muy dolorosas para poder transmitirles cada detalle de lo que vivimos como familia. Por eso les pido de corazón que me ayuden con algunas cosas muy importantes. Primero, si todavía no se suscribieron al canal, háganlo ahora mismo. Necesito que seamos una comunidad grande de abuelas y familias que compartimos nuestras experiencias para ayudarnos mutuamente. Cada suscripción me da fuerzas para seguir contando estas historias que sé que llegan al corazón de muchas personas. Segundo, dejen el like en este video. Eso me ayuda muchísimo para que más gente pueda encontrar nuestras historias. Cuando ustedes dan like, están ayudando a que otras familias que están pasando por situaciones similares puedan escuchar estos relatos y tal vez encontrar la inspiración o el coraje que necesitan. Tercero, y esto es lo más importante para mí, necesito que comenten. Quiero leer todas sus opiniones sobre esta historia. Quiero saber si conocen casos similares en sus familias. Quiero saber si creen que hice lo correcto o si piensan que fui demasiado drástica. Quiero conocer sus propias experiencias con conflictos familiares, con nueras o yernos difíciles, con hijos que se alejan de la familia por presiones externas. Los comentarios son el alma de este canal. Es a través de sus comentarios que yo entiendo si estas historias realmente les sirven, si les llegan al corazón, si les ayudan de alguna manera. Cada comentario que escriben es como una carta personal que me mandan, y yo trato de leer y responder todos los que puedo. También les pido que miren los otros videos que tenemos acá en Abuela Recordó. Tenemos muchas otras historias de abuelas valientes, de familias que superaron conflictos difíciles, de mujeres que encontraron la fuerza para defender sus derechos. Cada historia es diferente, pero todas tienen algo en común. Son historias de personas que no se rindieron ante las adversidades. Y finalmente, si pueden ayudarnos con el gracias, sería una bendición enorme para nosotros. Hacer estos videos me cuesta mucho trabajo y también mucho dinero. Tengo que pagar equipos de grabación, programas de edición, gastos de internet y muchas otras cosas que son necesarias para traerles contenido de calidad todos los días. Cada peso que ustedes donen a través del gracias va directamente a mejorar nuestros videos y a permitirme seguir contando estas historias diariamente. No es una obligación, por supuesto, pero para aquellos que pueden y quieren ayudar, sería un apoyo fundamental para mantener vivo este canal que se ha convertido en mi misión de vida. Mi objetivo es poder contar una historia nueva todos los días, para que siempre tengan contenido fresco que los acompañe y que tal vez los ayude a reflexionar sobre sus propias vidas familiares. Pero esto solo es posible con el apoyo de ustedes, con su participación, con sus comentarios y, si pueden, con su ayuda económica a través del gracias. Recuerden siempre esto: la familia es lo más importante que tenemos en la vida. Cuiden a sus seres queridos, valoren a quienes han estado con ustedes en las buenas y en las malas, y nunca permitan que nadie los haga sentir menos por sus orígenes o su situación económica. Todos merecemos respeto, todos merecemos amor, y todos tenemos derecho a defender nuestra dignidad cuando es necesario. Hasta el próximo video, queridos suscriptores de Abuela Recordó. Que Dios los bendiga a todos y espero seguir acompañándolos con más historias que toquen el corazón y enseñen sobre los valores verdaderos de la vida.